puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Oh, declarado justo soy en él. Buenos días, queridos hermanos. Les quiero dar la bienvenida al culto de la Iglesia Bautista Esperanza. Bueno, decirles que los extrañamos mucho. De verdad es un gusto poder comunicarme con ustedes y poder decirles que lo amamos en el Señor como familia y darles la bienvenida. Espero que puedan preparar su corazón, puedan disponer de su espíritu realmente para poder recibir la palabra del Señor que vamos a escuchar hoy, y darles gracias por el esfuerzo que están haciendo a pesar de que estamos viviendo un momento de crisis, de angustia a nivel mundial. Sabemos que Dios es nuestra fortaleza, que Dios nos resguarda, nos protege, y por eso quisiera compartirles el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza,
nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Guardemos esa palabra en nuestro corazón y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a disponernos en una actitud de adoración, en una actitud de meditación y poder escuchar esa palabra y atesorarla en nuestro corazón, que pueda ser un rema en nuestra vida para que podamos ponerla en práctica, que es lo que se busca. De verdad me siento muy contento de poder hablarles. Se siente la distancia, pero somos obedientes a la palabra del Señor, somos obedientes a nuestras autoridades y estamos protegiendo a nuestra comunidad haciendo estos cultos online. Perdamos las ganas, el deseo de poder buscar, de poder escuchar de su palabra. Los animo, de verdad, los animo a poder orar, a buscar la palabra con los devocionales diarios que nos dan, a hacer la escuela dominical, el culto de niños que les salió bastante bonito a las chicas el domingo pasado. Y espero que de verdad puedan aprovechar este tiempo que estamos en nuestras casas para poder buscar más del Señor, para poder tener una mayor intimidad con Él y poder hacer las cosas mejores. Y confiado de que esto va a pasar, que nosotros como hijos suyos vamos a estar protegidos y vamos a estar bien. Así que hermanos, de verdad los animo a estar contentos, gozosos en el Señor, porque no nos hemos apartado de Él y el Señor jamás se va a apartar de nosotros. Así que los invito a escuchar este culto. Le damos la bienvenida al pastor Fabián y los invito a ustedes a poder cumplir todo lo que se hace en el ministerio como si estuviéramos presentes. Ofrendar, diezmar, apoyar a los misioneros, leer su palabra, orar y buscar de Él. Tenemos un momento muy especial, tenemos una oportunidad de acercarnos mucho más a Dios y aprovechémosla. Así que hermanos, los bendigo, un gusto de verdad nuevamente poder hablarles y les doy todas las bendiciones. Mi familia les manda un gran cariño, les manda un abrazo. Hola hermanos, muy buenas tardes. Qué gusto de poder saludarles a través de este medio. Hoy día domingo en la tarde, iniciando nuestra reunión a través de esta transmisión, quisiera invitarlos a que cantemos juntos esta alabanza que se llama Venid, glorificad a Dios. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Dios.
bondad y amor, te daremos la gloria, eres el Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hola hermanos, buenas tardes. Qué gusto poder saludarles nuevamente en este día domingo, ahora en la reunión de la tarde. Es un gusto que podamos reunirnos y estar escuchando la palabra de Dios. A lo mejor no nos podemos reunir físicamente, pero sí estamos aquí juntos, listos, dispuestos para escuchar la predicación. Y como les decía en la mañana, antes de la predicación principal, queremos tener una meditación cortita en la palabra del Señor. Entonces los invito, hermanos, a ver el libro de Efesios capítulo 1. Vamos a ver ahí algunos versículos desde el 16 en adelante. Y en la mañana estábamos meditando un poco acerca de cómo el Señor Jesús, antes de ir a todo el suplicio del Calvario, antes de ser arrestado, etcétera, estaba orando por sus discípulos y por nosotros también. Entonces ahora quiero mostrarles, hermanos, cómo el apóstol Pablo también oraba. Y en esta oración también podemos tener ejemplo de cómo debemos orar unos por otros, de cómo debemos amarnos pidiendo al Señor que Él nos dé las cosas que el apóstol Pablo está pidiendo aquí por los hermanos en Éfeso. Mire lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 16, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y mire lo que pide el Señor, el apóstol Pablo. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para que con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El apóstol Pablo está orando por los hermanos en Éfeso y está pidiendo algunas cosas bien particulares, bien específicas. Está pidiendo que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué importante, hermano, es que podamos nosotros tener también este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y no significa que mágicamente vamos a aprender, que mágicamente vamos a tener sabiduría acerca del conocimiento del Señor. Significa que el Espíritu Santo de Dios nos guía a estudiar su palabra y a conocerle con más profundidad. Que nosotros podamos entender con más profundidad lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esa es la idea, que el Espíritu de Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender, valga la redundancia, con más profundidad el amor de Dios, las cosas que Él ha hecho por nosotros. Y el apóstol Pablo dice: ¿qué es lo que Él quiere que nosotros sepamos? O en el caso que los hermanos en Éfeso sepan, pero por supuesto también nosotros. Dice: para que sepáis, versículo 18, 1, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Debemos tener conocimiento de cuál es la esperanza que tenemos para que podamos dar testimonio a otros. Pero sin duda, mientras mayor es nuestro conocimiento acerca de la esperanza que tenemos, de cómo el Señor ha de llevarnos con Él eternamente, de cómo viviremos eternamente con el Señor, nuestro amor y nuestra fidelidad al Señor debiesen ser más profundas y más grandes. Por lo tanto, primero el apóstol pide que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Y segundo, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Quiere que los hermanos en Éfeso sepan y tengan entendimiento y tengan conocimiento acerca de la herencia que tienen en el cielo con el Señor. Sin duda es muy importante que nuestros ojos estén puestos en Jesús, que nuestros ojos estén puestos en la gloria eterna y no solamente en las cosas de este mundo y no en las cosas de este mundo, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que está sucediendo, por la situación que está viviendo el mundo, por la enfermedad que estamos enfrentando o por la cuarentena en la que tenemos que estar encerrados. Pero hermanos, el apóstol Pablo pide que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, la
herencia que tenemos en el cielo, que no perece, que no muere, que no se marchita, esa herencia perfecta que tenemos en el cielo, ahí es donde debe estar nuestra mirada. Y el versículo 19, la tercera cosa que quiere el apóstol que sepamos es cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Él quiere que sepamos cuál es el poder que opera en nosotros. El poder de Dios es más grande que cualquier poder que pueda existir en este mundo, en este universo. Y Él quiere que nosotros sepamos que ese poder supereminente, ese poder supereminentemente grande, opera en nosotros los que creemos. Entonces no debemos tener miedo, tener temor, tener angustia por las cosas que vienen o por lo que pueda estar pasando. El Señor quiere que nosotros sepamos cuál es el poder que opera en nosotros. ¿Y sabe cuál es el poder que opera en nosotros? Según el versículo 20, el mismo poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra del Padre en los lugares celestiales. El poder de Dios que resucita a Cristo es el mismo que opera en nosotros. Ya que estamos recordando en este día domingo la resurrección del Señor, el poder que resucitó a Cristo es el mismo que opera en nosotros. Por lo tanto, no debemos tener miedo, hermanos. Oremos unos por otros, como lo hacía el apóstol Pablo, para que tengamos ese mismo espíritu de sabiduría y de revelación, y que podamos conocer mejor al Señor, para que entendamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, para que entendamos cuáles son las riquezas de la herencia que nos espera en el cielo, y además para que entendamos cuál es la supereminente grandeza del poder que opera en los que creemos. El Señor es bueno, el Señor nos ama y Él nos permite estar juntos estudiando su palabra, conociéndole mejor. Así que vamos a estar orando en este sentido unos por otros, hermanos. Que Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Es un gusto saludarles nuevamente en nuestro segundo culto del día domingo y espero haya sido de bendición el mensaje de la mañana y haya tenido una bonita tarde. Espero, hermana, que el mensaje de ahora sea de bendición también. Y pensando un poco en la Semana Santa, no quería ni perder ninguno de nuestros dos estudios de Lucas y Salmos, entonces quise tocar un salmo que a mí me parece es uno de los salmos, si no el que más nos habla de Jesucristo, es el Salmo capítulo 2. Y he querido hablar del poder de Jesucristo y su divinidad, el poder tal cual lo expresan las Escrituras y tal cual lo expresa la palabra de Dios, de cómo es Él y de lo que Él ha hecho. Por eso quiero que entendamos cómo es Jesucristo de acuerdo al contexto del Salmo 2. Primero debemos entender que el contexto inmediato del capítulo 2 de Salmos podemos entenderlo como un ungimiento del Rey de Reyes. Pero nos habla primeramente de un rey carnal, de un rey israelita. Y en ese tiempo era común que los reyes fueran ungidos, así como lo fue David o Salomón, por poner unos ejemplos. Sin embargo, después de la diáspora, el movimiento de los judíos por el mundo, o sea, de su dispersión y el cautiverio babilónico, ellos perdieron lo que era estar ungiendo a un rey. Y este Salmo, capítulo 2, se había transformado para el judío en un salmo mesiánico futuro. Tenía un contexto escatológico para ellos. En la mente de ellos el Salmo 2 se había transformado en una esperanza futura, más que algo inmediato. Por eso aquí nosotros podemos ver el labor, la importancia y la trascendencia de Jesús el ungido. De hecho, es tan interesante esta realidad que en las cuevas de Qumran se encontró una tradición que hablaba acerca de un rey mesiánico futuro, el cual sería ungido, según lo que decía el Salmo 2. En este salmo podemos ver a aquel ungido que era Cristo, y aquel ungido reina y reinaría sobre todas las naciones. Por eso, ¿cómo sabemos nosotros que Jesús reinaría sobre las naciones? Sabemos que Jesús reina porque, primero, lo hace a pesar de la oposición. Usted puede ver en el versículo 1 al 3 del Salmo 2 esta verdad. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
¿Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos? Y contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El salmo empieza con una pregunta retórica y dramática, diciendo: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué piensan cosas inútiles o cosas vanas? Es triste ver, hermano, que la historia sigue igual. En ese tiempo la gente aún quería amotinarse o sublevarse o pasar por encima. Nosotros entendemos que es cierta la verdad de Juan de que el mundo entero está bajo el maligno. Y lo que las naciones tratan de hacer es librarse del dominio de Dios. Pone una oposición al reino de Dios. Por eso dice: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿O por qué la gente intenta sublevarse? ¿Por qué las naciones intentan pasar por alto el reinado de Jesús sobre ellos? El reinado de Dios sobre los reinos, sobre los montes, quería señalar, sobre las personas. La gente está anhelando irse en contra de Dios. Y esto tiene una explicación inmediata. Cada pueblo intentaba rebelarse a aquellos pueblos que habían sido subyugados por David. Por eso lo mismo sucederá en el reino futuro, en el reino milenial de Cristo, cuando se reúnan los reinos, se reúnan a pelear contra Dios. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 nos habla de esto. Apocalipsis 19, 19. Dice lo siguiente: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Eran unos reinos que estaban listos para guerrear contra Dios. Apocalipsis 20, versículo 7 habla también de esto, cuando Satanás es suelto de su prisión con que fue atado 1000 años y es desatado para levantar una rebelión final que vaya contra Dios. Esta realidad tiene una, si no doble, casi triple aplicación, porque Hechos capítulo 4 versículos 25 al 27 muestran que este pasaje de por qué se amotinan los pueblos y la gente planea en contra de Dios tiene una aplicación directa en Jesús, tiene una aplicación directa en Él. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4 versículos 25 al 27 dice: que por boca de David tu siervo dijiste. Ahí entendemos que el Salmo 2 fue escrito por David. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Se juntó Herodes, se juntó Pilato, se juntaron los gentiles, se juntaron los israelitas, todos para destruir a Cristo. Se rebelaron, se sublevaron contra el plan de Dios, se amotinaron y pensaron cosas vanas. Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes y todos planearon en contra de Dios y su ungido, Jesucristo mismo. Todos ellos fueron en contra de Dios. Todos ellos anhelaron la muerte de Cristo. Este salmo se aplica a la primera venida de Cristo, tanto como a la segunda venida de Cristo y como también a David. Esto se aplica a pesar de que tanta oposición encontró Cristo en su vida acá como el rey de este mundo. Él tuvo victoria sobre sus potencias o sobre las potencias malignas en la cruz. Usted puede ver esto en Colosenses capítulo 2, versículo 15. En Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y usted puede ver el gobierno de Cristo y cómo Él tiene poder sobre la cruz, cómo Él tiene el poder de haber vencido al maligno. Pero aún así hay una oposición y una rebelión en este mundo contra Jesucristo. Aún así, nuestro Jesús sigue reinando a pesar de la oposición que él encuentra. El salmista de hecho usa una palabra súper interesante. El Salmo capítulo 2 usa la siguiente palabra. Salmo 2 dice: se levantarán los reyes. Y esta palabra se levantarán es un término militar de un inferior rebelándose ante un superior.
lleva la idea de rebelión. Y a través de la historia, como le decía, esto ha sido la verdad, esto ha sido la tónica del mundo. Siempre los reinos, la gente intenta rebelarse contra Dios. Un ser humano ha querido rechazar el señorío de Cristo. Y usted muchas veces quiere rechazar el señorío de Cristo en su vida. Cuando usted lee la palabra de Dios y no la obedece. Cuando usted sabe que la palabra de Dios dice no murmuréis y usted murmura. Cuando dice la palabra de Dios que usted debe predicar el evangelio y no lo predica. Cuando dice la palabra de Dios que debemos guardar sus mandamientos y no los guardamos. De esa manera mostramos nuestra rebelión intrínseca contra Dios. Por eso muchas veces el hombre no entiende que Dios sabe lo que es mejor para el hombre y Dios desea lo mejor para el hombre. Sin embargo, se amotinan los pueblos. Las personas rechazan las escrituras, rechazan a Dios. Ellas creen que saben mejor que Dios las cosas y buscan aún más su propio pecado. El Salmo 14.1 lo define así, hermano. El Salmo 14.1 dice, la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien. Hermano, las personas rechazan a Cristo, rechazan la palabra de Dios, no porque crean que es mentira, no porque han comprobado que son falsas, no porque han comprobado la inexistencia de Dios. No es por eso, rechazan la verdad escritural porque saben que la verdad les rechaza a ellos, rechaza su estilo de vida pecaminoso, sus deseos carnales. Por lo tanto, ellos rechazan esta maravillosa y preciosa verdad. Este mundo es el reino de Satanás. Los inconversos de todo rango, partido y carácter son incitados a oponerse ante Dios, a la causa de Cristo, al evangelio de Dios. Y aunque los príncipes de la tierra han sido generalmente más activos en esto, las autoridades, los reyes están en contra de Dios. Las verdades y los preceptos del cristianismo están en contra directa de las verdades de Dios. Están en contra directa, las leyes del cristianismo están en contra directa de las verdades que el mundo proclama, de las cosas que el mundo proclama como realidad. Pero nosotros entendemos que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y si somos amigos de Dios, seremos enemigos del mundo. Santiago 4, hermano, versículo 4 al 8, expresa aún más esta idea, hablándonos de la amistad con Dios y la amistad con el mundo. Santiago 4, versículo 4 al 8 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Lo que Jesús y su palabra intentaba decirnos es que estar en amistad con Él es estar enemistado con el mundo. Y estar en amistad con el mundo es estar enemistado con Él. No hay una verdad a medias. O eres frío o eres caliente. O estás con Dios o estás con el mundo. Por eso la verdad del mundo es rebelarse contra Dios. Y la verdad del cristiano es amar a Dios y hacer su voluntad. Por eso no podemos definir, estamos entre medio del mundo si no hacemos la voluntad de Dios. Si nos rebelamos contra aquellas cosas que Dios ha dicho. Si nos rebelamos contra aquellas verdades que Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros. Como este mundo es el reino de Satanás, obviamente va a haber oposición ante Dios. Por eso el ser humano siempre ha querido rechazar el señorío de Cristo. Pero los pensamientos de Dios son más allá de lo que nosotros pudiésemos entender. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice lo siguiente. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Podemos ver el gran reinado del Señor Jesucristo, porque a pesar de la oposición, Él sigue reinando. Otra cosa que nosotros vemos en este pasaje, en el Salmo capítulo 2, es la siguiente. En el versículo 4 al versículo 7, y dice la palabra del Señor: El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. La razón de por qué sabemos que Jesucristo está reinando es porque Dios lo enalteció. Jehová reacciona a esta sublevación, a este amotinamiento contra él, con burla, pero también ira, según el versículo 5. No podrán nunca estos reyes derrocar al ungido de Dios. Nunca podrán quitarle del reinado que él ha tenido siempre. Cuando los seres humanos persisten en su rebeldía, Dios tiene que juzgar. De hecho, aquí la respuesta de Cristo para esto es simple. Él le ha enaltecido. Dios ha enaltecido a Jesús. Él seguirá reinando. Él es el Rey de Reyes. Él es el ungido de Jehová. Él es Dios. Y por eso le está mostrando el reina siempre. Las palabras son sencillas. Yo le he puesto por rey sobre mi santo monte. Vea conmigo el Salmo 33, versículos 9 al versículo 12. Dice la palabra del Señor en el Salmo 33, versículos 9 al versículo 12. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Por eso, hermano, vemos que en el versículo 9 de este pasaje, lo que dice Dios, así se hace. Si Él ha puesto por rey a Jesucristo sobre las naciones, así va a ser. Si Dios ha puesto por rey a Jesucristo sobre las naciones, así será, mi hermano. Así va a suceder. Por eso, hermano, usted puede ver y notar el reinado de Cristo. De hecho, debemos buscar que nuestra nación sea una nación espiritual. He escuchado en múltiples ocasiones que que anhelaríamos que nuestras autoridades sean creyentes, que anhelamos que nuestra nación sea cristiana. Pero he escuchado eso de cristianos de los cuales no podemos ver con su vida que Cristo está reinando. Y hay rebeldía contra Dios. Gente quiere que las autoridades, que gente haga cosas por Cristo, menos ellos. Nosotros debemos ser quienes primero dicen: Cristo reina y gobierna en mi corazón. Dios lo ha diseñado así, para que nosotros sirvamos a nuestro Creador. Por eso la respuesta es sencilla de nuestro Dios y Padre. Jesucristo, he puesto a Jesucristo por rey sobre las naciones. Esa es la razón de que Él reine. Él reina sobre las naciones. Por eso Dios ganó la victoria sobre todo. De hecho, el monte Sión era una colina de Jerusalén, pero es ejemplificado como santo porque Jehová lo había escogido como un sitio para su santuario. El Salmo 132, versículo 13 dice, el Salmo 132, 13. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Él está diciendo: Él es rey sobre mi habitación, sobre mi morada. Él es rey sobre lo que yo he diseñado como mi morada. De hecho, David reinó allí. Y esto tiene una aplicación en David, en Jesús y en el milenio también. Porque ese va a ser el lugar donde Jesucristo va a venir. Interesante cómo este salmo es tan profundo al hablar de Cristo. Habla de una explicación sencilla, David, pero profundiza en Cristo, no solo en su primera venida, sino en su segunda venida también, hermano. Muy pocas profecías hacen eso. En Miqueas capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente. Miqueas capítulo 4, versículo 7. Dice:
Y pondré a la coja como remanente, y a la rescarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Ahora, compara este texto con Apocalipsis 14, versículo 1. Guarde, y Jehová reinará por siempre y para siempre en el monte de Sión. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 dice: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Usted puede ver que Jesucristo había de ser el que había de reinar en el monte de Sión. Lo muestra, como decía, en Miqueas y en Apocalipsis, que son dos pasajes que se juntan. Cristo reinaría sobre el monte Sión. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha diseñado, lo ha investido de autoridad a su Hijo. Dios ha investido de autoridad a Cristo. Los enemigos de Jesucristo no pueden mostrar una buena causa para oponerse al gobierno justo y santo de Jesucristo. Que si fuera recibido por todos el gobierno de Cristo en nuestra vida, el cielo sería traído a la tierra, hermano. Porque tendríamos acá a gente siendo gobernada por Cristo, como resultará en el reino milenial. De hecho, no podemos esperar el éxito al oponerse a un rey tan poderoso. No puede esperar el éxito en su vida a usted al oponerse a Jesucristo. Mateo 28, 18 dice, en la palabra del Señor, en Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene todo el poder, por sobre todo, sobre todas las cosas, y a pesar de los incansables esfuerzos del enemigo, Él tiene el poder. El trono de Cristo está establecido en su iglesia, y esto significa en el corazón de los creyentes. Por eso el Salmo 2, hermano, es tan profundo, porque habla del reinado de Cristo, porque Dios lo quiso así. El versículo 8 y 9 también nos hablan de que las naciones son la posesión de Cristo. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para que nosotros fuésemos sus criaturas, sus hijos, su pueblo, su nación. Y usted puede ver que Cristo reina sobre todas las naciones porque son su posesión. En Salmos 2, versículos 8 y 9 dice: Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y usted puede ver que el reino del Mesías se fundamenta en un decreto eterno de Dios. A esto nos referimos con que nuestro Señor Jesucristo gobierna por el poder de Dios. Dios le había dicho: Tú eres mi hijo, yo te engendré, y tú vas a reinar. Y conviene que usted como cristiano diga a Jesús: Tú eres mi Señor, tú eres mi soberano. Al pedir a los paganos como herencia, el Señor está buscando felicidad para ellos a través de Cristo. Dios está buscando que ellos sean su pueblo. Los cristianos, de hecho, son la heredad del Señor Jesús, son su pueblo, son el fruto y la satisfacción de su sacrificio en la cruz. Por eso usted debe vivir para Él. Dios Padre se los ha dado. Dios Padre le dio por herencia a las naciones. Vea conmigo un pasaje en Juan 10, uno de los pasajes más maravillosos, hablando del buen pastor que es nuestro Dios. En Juan capítulo 10, versículo 29 al 30, y dice: Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Si Dios le dio ovejas a Jesucristo, nadie las puede arrebatar de su mano. Él es el buen pastor. Si usted dice: Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Dios, tú eres mi Rey, nadie le puede arrebatar de la mano de Dios. Por eso el cumplimiento de esto será cuando Cristo venga, cuando la vara de hierro, que designa un instrumento fuerte de gobierno, Él lo ponga en el reino milenial. Pero también esta vasija del alfarero, que habla de la fragilidad también. Dios quiere que su Hijo pida por las naciones. Dice: Pídeme y te daré las naciones. Y su Hijo está pidiendo por la salvación. En Isaías 53 al final dice que Él oró por los transgresores. Por eso, como representantes de Cristo, hemos de tomar la iniciativa y la decisión de interceder por los pueblos de la tierra. El Salmo 67, versículo 4, que es el salmo misionero por excelencia en el Antiguo Testamento, dice: Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaban. Estoy en el Salmo 67, versículo 3.
Alégrense y gócense las naciones, ahora en el 4, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. La promesa es que Dios quiere reinar sobre los corazones de cada individuo en este lugar. Por eso debemos esperar que Cristo cumpla esto plenamente en su segunda venida. De hecho, Él compartirá con los creyentes fieles esta autoridad de la vara de hierro. Vea conmigo Apocalipsis. En Apocalipsis, hermano, capítulo 2, versículos 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y luego dice, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Jesucristo da el poder para que el creyente pueda predicar el Evangelio. Por eso en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso es tiempo de ver las palabras, las simples palabras de Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estos confines de la tierra, naciones que habla el Salmo 2, transfórmense nosotros en estas palabras de evangelismo. Predicar el evangelio a todas las naciones, en todo lugar, en todo momento, a todas las personas. Predicar el evangelio de Cristo. A través de nuestros esfuerzos por hacer discípulos en todos los pueblos, el Padre muestra que ha dado al Hijo toda potestad en el cielo y en la tierra. Las naciones son su posesión. Quien más escuchen de Cristo y que más se tornen de su camino malo en arrepentimiento y fe a su Señor y Salvador Jesucristo. Las naciones son posesión de Cristo. Oremos para que más gente se entregue a su gobierno. Por último, vemos en el Salmo 2, dice el versículo 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. De hecho, el versículo 12 dice honrad al Hijo, y eso habla como de besar sus pies, de darle un homenaje. El Nuevo Testamento dice que todos doblarán sus rodillas ante él en Filipenses capítulo 2. Pero, hermano, la verdad aquí es sencilla en el Salmo 2. Sabemos que Cristo reina sobre las naciones, porque demanda obediencia y honra de las naciones. De aquellas que gobierna, Él manda la obediencia. La rodilla de toda persona se doblará ante Jesucristo. Los que no se someten a su autoridad en este tiempo, lo harán en una condenación. Obligadamente lo harán, porque no tendrán otra oportunidad. Porque no tendrán otra oportunidad para arrepentirse. Por eso dice... servid a Jehová con temor y temblor, dice, admitan amonestación, arreglen su camino, reyes, bienaventurados todos los que en él confían, porque lo que pide Dios y está buscando, y lo que nosotros estamos le diciendo a los hombres, arrepiéntete, pon tu fe en Cristo, no es simplemente un mensaje que trae mofa del inconverso, no es un mensaje que debe traernos vergüenza predicarlo, es el mensaje que la gente afuera necesita. La gente afuera necesita escuchar que si no se arrepiente y pone su fe en Cristo, terminará condenado en el pecado. Por eso lo que cantamos y lo que le hablamos a la gente el día de hoy está en 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20 dice, hermano, la palabra del Señor en este pasaje. En 2 Corintios 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso es lo que debemos ir y hacer, decirle a la gente, reconciliados con Dios, reconcíliate con Dios, haz cuentas con tu Salvador, haz cuentas con Cristo, reconcíliate con Él. Si se humillare mi pueblo, humíllense ante Dios, naciones todas, alaben al Señor, humíllense ante Dios. Es lo que la gente necesita escuchar. La gente no necesita un mensaje motivacional. La gente no se le diga que son buenas personas, que alaben a Cristo, que simplemente vayan a la iglesia, escuchen y eso les hace bien. Necesitan escuchar que si no van a la iglesia, que si no reciben esa transfusión de sangre necesaria en la predicación, van a morir desangrados, muriendo en este mundo cada día más y agonizando hasta la muerte y condenación eterna. Es un mensaje de vida y muerte el que tiene, hermano. Y si escuchó el mensaje de la mañana, sabe, hermano, que no hay otro mensaje que la vida que tenemos en Cristo, hermano. Por eso nosotros debemos predicar que bienaventurado es aquel hombre que confía en el Señor, aquel hombre por el cual la ira de Dios no pasa.
Por eso en el versículo 12 del Salmo 2 dice que debemos honrar al Hijo. Debemos ser bienaventurados por confiar en nuestro Dios. La Biblia hace claro que aquellos que no hacen de su refugio el Señor terminarán esclavos cayendo en su ira. Bienaventurados todos los que confían en el Señor. El consejo del salmista para los rebeldes es: arregla tu camino. Si no sirven a Jehová y su ungido, serán destruidos por su ira. Serán destruidos por su enojo. Porque bastante irado debería estar nuestro Dios por lo que hacemos. Bastante irado debería estar el Señor por su propia vida, hermano. Bastante irado debería estar. Por eso, hermano, ¿qué es lo que debemos hacer? Humillarnos, honrar. Si es necesario, arrodillarnos y besar los pies de nuestro Salvador. Y qué maravilloso y enorme privilegio sería, mi hermano. Por eso piense que Cristo debe reinar en todas las naciones y que nosotros, pecadores, debemos arreglar nuestro camino con Dios, obedecer lo que Él ha dicho. La bienaventuranza amplia de este salmo llama la atención del arrepentimiento, de que nosotros dejemos nuestro antiguo camino de vida y hagamos nuestro refugio en el Señor. Confiemos en Él para nuestra salvación, porque la Biblia siempre nos habla de la fe como el medio de la salvación que tenemos. Efesios 2, versículos 8 al 10, dice lo siguiente. Efesios 2, versículos 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todavía hoy el camino a la salvación está abierto para aquellos que quieren arreglar su camino. Pero aquellos que rechazan a Cristo saben que en el día del juicio reconocerán su señorío. Pero hermano, puede hacerlo ahora. Sus familiares pueden hacerlo ahora. La gente sin Cristo que conoce puede hacerlo ahora. No se desgaste. Ore por aquella gente. Predíquele el Evangelio. Haga la obra de evangelista y siga adelante. Y quisiera terminar, hermano, con la siguiente ilustración. Warren Wiersbe, en su libro Descúbrete a ti mismo en los Salmos, relata una historia que le contó un evangelista. Él decía: en una ciudad de la frontera, un caballo se encabritó y se escapó con un carro en el que había un niño pequeño. Viendo que el niño estaba en peligro, un joven arriesgó su vida para detener el caballo. El niño, a quien había rescatado, creció y llegó a ser un delincuente. Y un día tuvo que comparecer ante el juez para ser sentenciado por su grave crimen. El preso reconoció que el juez, que estaba ahí listo para juzgarle, era aquel hombre que le había ido a salvar y que había puesto su vida en peligro con tal de salvarla de él. Y al reconocerle, este hombre le recordó que le había salvado hace tiempo y le suplicó gracia sobre aquel hecho de delincuencia que le había cometido. Pero las palabras del magistrado silenciaron todas sus súplicas. Le dijo: joven, entonces fui tu salvador. Hoy soy tu juez y debo condenarte a ser ahorcado. Hermano, mucha gente llegará en el día de Jesucristo, en el día del juicio, a decirle: Señor, perdóname por mis pecados. Yo reconozco que tú eres mi Salvador. Tú me salvaste, ¿cierto? Tú moriste en una cruz, yo escuché el mensaje de salvación. Pero Cristo le dirá: fui tu Salvador, pero no ahora. Ahora soy tu juez. Tuviste tu oportunidad de recibirme y arrepentirte cuando tenías tu vida, pero ahora tienes que ser juzgado. No es poco amor, es justicia. Es honrar la justicia de Dios. Su amor se ha honrado ahora en aquellos que le reciben, en aquellos que se arrepienten. Pero hermano, es tiempo de ver el señorío de Jesucristo sobre todo. Jesús reina sobre las naciones y las naciones deben volver a Él. Así que la pregunta para usted el día de hoy, esta noche, y reflexión sobre la siguiente semana es: ¿está su corazón bajo el gobierno de Dios, bajo la dirección de Dios y el señorío de Jesucristo? ¿O hay quizás alguna otra cosa que esté reinando sobre usted? Así que piensen eso, mi hermano. Es la reflexión que hemos tenido esta tarde, esta noche. Le animo, hermanos, les amamos. Les amo, hermanos, estoy esperando verles, conversando con ustedes durante la semana. No se olvide de nuestra tarjeta de conexión. Puede escribir, hacer cualquier pregunta que usted quiera. Las preguntas personales las responderé personalmente, y las preguntas teología, cosas que puedan ser públicas, las estaremos respondiendo por medio de un video para que todos sean bendecidos. Así que gracias, hermanos, les animamos a seguir adelante. Esté atento a los devocionales, a las redes sociales de la iglesia, comparta los mensajes de la iglesia en sus redes, en todo lugar,
esparce el Evangelio de Cristo por todo lugar. Gracias, hermano, damos al Señor y le pido que siga adelante, hermano. Ya pronto nos estaremos viendo. Que Dios le bendiga.